Todo comenzó con Dora recordando sus años de secundaria. Cuando pensaba en aquella época, había dos cosas que inmediatamente venían a su mente. La primera era el rock. En esos días, la música era prácticamente su refugio. Como no tenía amigos y siempre pasaba desapercibida, escuchar canciones era la única cosa que realmente la hacía sentir cómoda. Y la segunda cosa que recordaba era a Aewon. Él era conocido en toda la escuela como un rebelde problemático. Faltaba más de lo que asistía a clases y, aún así, cada vez que aparecía, lograba poner nerviosos a todos los estudiantes con solo entrar al salón. Dora siempre intentaba pasar desapercibida para evitar llamar la atención de alguien como él. Sin embargo, un día Aewon se detuvo justo frente a su asiento. En sus manos sostenía el celular de ella y, mientras observaba la pantalla, le preguntó si escuchaba rock. En ese instante, Dora sintió verdadero miedo. Era la primera vez que él se acercaba a hablarle directamente y estaba completamente aterrorizada. Aún así, reunió valor y respondió que sí, que escuchaba rock. Entonces Aewon reaccionó sorprendido al darse cuenta de que ella estaba escuchando una canción de Shan Blue, especialmente una de las menos populares del grupo. Intrigado, le preguntó cómo conocía esa canción. Dora, dejándose llevar por la emoción, comenzó a hablarle del álbum completo, mencionando sus canciones favoritas y comentando incluso lo increíble que sonaba el bajo en una de ellas. Apenas terminó de hablar, se dio cuenta de que se había emocionado demasiado y comenzó a entrar en pánico, pensando que había hablado más de la cuenta. Pero, para su sorpresa, Aewon simplemente sonrió y le dijo que realmente sabía del tema. Ese pequeño momento dejó completamente cautivada a Dora. Desde entonces, ambos comenzaron a hablar cada vez más seguido. Durante los descansos comentaban canciones nuevas, álbumes y bandas favoritas. Mientras más conocía a Aewon, más se daba cuenta de que él era totalmente distinto a la imagen que todos tenían de él. En lugar de ser alguien aterrador, descubrió a una persona cálida, amable y fácil de tratar. Poco a poco, aquellos sentimientos empezaron a cambiar y Dora terminó enamorándose de él. Sin embargo, mientras ella se dejaba llevar por esa cercanía, el resto de los estudiantes comenzó a murmurar a sus espaldas. Muchos se preguntaban por qué Aewon pasaba tiempo con alguien como ella. Algunos aseguraban que él se hacía amigo de chicas estudiosas y solitarias solo para aprovecharse de ellas, obligándolas a hacer tareas y favores. Dora estaba tan concentrada en la música y en la emoción de hablar con él que al principio ni siquiera notó esos rumores. Pero un día terminó escuchando directamente las cosas que la gente decía sobre Aewon. Los estudiantes comentaban que había vuelto a asistir a clases únicamente para encontrar a otra persona a quien utilizar y señalaban directamente a Dora, llamándola Cuatro Ojos. Incluso algunos intentaron advertirle que tuviera cuidado, diciendo que Aewon había hecho sufrir a muchos chicos desde secundaria y que era peligroso acercarse demasiado a él. Otros aseguraban que era obvio que solo la utilizaba para hacerle recados. A pesar de todo eso, Dora quería creer que Aewon era una buena persona. No quería aceptar que los rumores pudieran ser ciertos, pero poco después comenzó a pensar que tal vez todo había sido una ilusión creada por ella misma. Un día, Aewon se acercó nuevamente y le dijo que fuera sola al callejón detrás de la escuela el 1 de mayo. Después de decir eso, simplemente se marchó. Para Dora, en aquel entonces, eso solo podía significar una cosa, probablemente él finalmente iba a comenzar a molestarla como todos decían. Esa noche, 1.000.000 de pensamientos pasaron por su cabeza. Se preguntaba si los rumores eran ciertos, si tendría que empezar a hacerle la tarea o qué ocurriría si se negaba a ir. Al final, decidió no presentarse, aunque, siendo sincera consigo misma, sentía que en realidad no tuvo el valor suficiente para hacerlo. Naturalmente pensó que Aewon se enfadaría con ella, pero ocurrió algo todavía más extraño. Después de eso, él comenzó a ignorarla completamente. Poco tiempo después, Dora terminó cambiándose de escuela y nunca volvió a cruzarse con Aewon. Pasaron 5 años enteros sin saber nada el uno del otro. Sin embargo, curiosamente, cada vez que llegaba mayo, siempre terminaba pensando en él y en lo que habría pasado si hubiese ido aquel día al callejón. En su mente imaginaba que seguramente Aewon y sus amigos intimidantes habrían estado allí esperándola. Mucho tiempo después, mientras estaba distraída en la universidad, escuchó que alguien la llamaba por su nombre. Era Gawi, quien la invitó a almorzar junto a otra compañera llamada Seri. Dora aceptó acompañarlas y, mientras caminaban juntas, se dio cuenta de que ni siquiera había notado cuando había terminado la clase. Durante el almuerzo, Gawi comentó que realmente nunca habían salido a tomar algo juntas, más allá de algunas comidas rápidas después de trabajos grupales. Luego, Seri le preguntó por qué nunca participaba en actividades extracurriculares ni asistía a fiestas, insinuando que siempre prefería quedarse sola. Dora respondió que había entrado a la universidad un año más tarde que la mayoría y que eso le daba algo de vergüenza. Gawi inmediatamente le dijo que eso no importaba, ya que ella también había ingresado un año tarde. Aún así, Dora no podía evitar compararse con ella. Aunque ambas tenían prácticamente la misma situación, Gawi era sociable,
popular y además representante del departamento, mientras que ella seguía siendo alguien solitaria. Entonces Seri mencionó que había escuchado que el novio de Gawi regresaría a la universidad ese semestre y le preguntó si no debería estar almorzando con él. Gawi respondió que él tenía clases esa tarde, pero justo en ese momento dijo que ya había llegado. Después pidió permiso para ir a saludarlo. Cuando Dora escuchó el nombre de Aewon, sintió que todo se detenía por un instante. Al levantar la mirada, vio a Gawi acercarse precisamente al chico en el que había pensado durante todos esos años. Dora quedó completamente paralizada al darse cuenta de que su primer amor estudiaba en la misma universidad que ella. Más tarde, mientras estaban en un café, Seri comentó que Aewon estudiaba música práctica y que todo el mundo hablaba de él en los foros de la universidad por lo atractivo que era. Gawi confirmó que desde que entró a la universidad se había vuelto bastante famoso. Dora, en silencio, no podía creer que Aewon no solo fuera popular, sino además el novio de Gawi, alguien de su misma carrera. La situación le resultaba tan vergonzosa que incluso se sintió culpable por haber seguido recordándolo como su primer amor. Después, Gawi le comentó a Dora que Aewon también era de Jujeong y que quizá lo conociera, ya que en secundaria era bastante famoso por estar en una banda. Dora respondió que no estaba segura, mientras pensaba que, incluso si confesara que lo conocía, seguramente él ni siquiera la recordaría. Después de todo, apenas habían cruzado algunas palabras y probablemente aquellos recuerdos solo habían sido importantes para ella. Ya más tarde, después de terminar su jornada, Dora entró a una tienda de conveniencia sintiéndose completamente agotada. Mientras caminaba entre los pasillos, pensó aliviada que por fin había terminado todo y que necesitaba comer algo dulce después de un día tan largo. Sin embargo, justo en ese momento, se dio cuenta de que alguien más estaba dentro de la tienda. Al levantar la mirada, vio a Aewon. Apenas lo reconoció. No pudo evitar pensar que últimamente no dejaba de cruzárselo por todas partes. En ese instante, Aewon también levantó la mirada y sus ojos se encontraron por un segundo, pero Dora reaccionó casi por reflejo y giró rápidamente el rostro para evitar verlo directamente. Mientras hacía eso, comenzó a preguntarse por qué había apartado la mirada tan rápido. Entonces entendió que probablemente todavía seguía atrapada en los hábitos de aquellos tiempos de secundaria, cuando simplemente no podía actuar con naturalidad frente a él. Cerca de Aewon había otro chico, quien notó que él se había quedado observando algo y le preguntó si ocurría algo. Aewon permaneció pensativo por un momento antes de responder que no era nada. Después de eso, ambos terminaron marchándose de la tienda. Dora se quedó observándolos mientras se alejaban y, al ver desaparecer a Aewon, pensó que aquel día le habría dicho hola aunque él no la recordara, si tan solo hubiera sabido lo que iba a pasar después. Al día siguiente, en la universidad comenzó a escucharse un ambiente extraño entre los estudiantes. Varias personas hablaban preocupadas sobre Gawi. Una chica comentó que apenas había podido hablar con ella la noche anterior y que ahora estaba en el hospital, explicando que el accidente había ocurrido la semana pasada. Un chico reaccionó completamente sorprendido al escuchar la noticia. Entonces aquella chica se acercó a Dora y le preguntó si ya se había enterado de lo sucedido con Gawi. Le explicó que había sufrido un accidente automovilístico muy grave y que actualmente seguía hospitalizada. El chico que estaba junto a ellas añadió que incluso le habían realizado una cirugía en la pierna rota. Dora, todavía confundida por toda la situación, preguntó qué había pasado exactamente. La chica respondió que no conocía todos los detalles, pero que Gawi estaba junto a su novio cuando ocurrió el accidente y que, según había escuchado, él se encontraba en peor estado. El chico confirmó que eso era cierto. Después de eso, la chica comentó que varios compañeros planeaban ir a visitar a Gawi la semana siguiente y le preguntó a Dora si quería acompañarlos. Ella aceptó de inmediato, aunque por dentro solo podía pensar en el accidente y en esperar que ambos estuvieran bien. Unos días después, Dora llegó al hospital universitario Seonsin para visitar a Gawi. Antes de entrar, recibió un mensaje de Seri diciéndole que la habitación de Gawi estaba en el tercer piso. Dora respondió agradeciéndole y avisando que ya estaba afuera, así que llegaría en un segundo. Luego aprovechó para preguntarle cómo se encontraba Gawi. Seri le respondió que, aparte de la pierna rota, estaba bien. Mientras caminaba por el hospital, Dora pensó que Gawi parecía estar mejorando, pero no tenía ninguna forma de saber cómo se encontraba realmente Aewon. Intentó convencerse de que no tener noticias probablemente era una buena señal y deseó sinceramente que él estuviera bien. Mientras avanzaba por los pasillos, comenzó a pensar que probablemente ya estaba cerca de la habitación. Sin embargo, apenas entró en una de las áreas del hospital, se encontró de frente con Aewon. Al verlo, Dora sintió un enorme alivio. Aunque tenía algunos cortes visibles en el rostro, parecía estar bien. En ese momento,
Ambos cruzaron miradas y Aegon dejó escapar una sonrisa antes de acercarse directamente hacia ella. Entonces, usando el mismo apodo de años atrás, le preguntó si había venido a verlo. Dora quedó completamente sorprendida al darse cuenta de que él todavía la recordaba. Incluso llegó a pensar que quizá estaba mal sentirse tan feliz de volver a verlo después de tanto tiempo. Intentando mantener la calma, Dora le explicó que en realidad había venido a visitar a Gawi, aunque enseguida también le preguntó cómo se sentía, ya que había escuchado que estuvo involucrado en un accidente automovilístico muy grave. Aegon respondió con tranquilidad que los médicos decían que tenía la cabeza un poco mal, aunque realmente no conocía los detalles porque salió corriendo a mitad del chequeo en cuanto se dio cuenta de qué día era. Aquello sorprendió inmediatamente a Dora. Entonces Aegon le recordó si se acordaba de cuando le había dicho que quería verla ese día. En ese instante, Dora pensó en la fecha y sintió que le resultaba extrañamente familiar. Era 1 de mayo. Sin darle demasiado tiempo para reaccionar, Aegon respiró hondo y dijo que sabía que no se veía muy bien usando ropa de hospital y estando en aquella situación, pero que aún así iba a decirlo de una vez. Dora, completamente confundida, se preguntó qué era lo que intentaba decirle. Entonces, Aegon dejó de llamarla Cuatro Ojos y, pronunciando por primera vez su verdadero nombre, le confesó directamente que le gustaba. Después de eso, le preguntó si quería ser su novia. Dora quedó completamente paralizada después de escuchar aquella confesión. Su mente prácticamente dejó de funcionar mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo frente a ella. Lo primero que pensó fue que Aegon debía estar tomándole el pelo. Después de todo, habían pasado 5 años desde la última vez que se vieron y aquella situación aparecía de la nada, sin ningún sentido para ella. Mientras trataba de ordenar sus pensamientos, comenzó a preguntarse de dónde venía todo aquello y qué se suponía que debía responderle. Aegon, al verla completamente en silencio, le preguntó qué pensaba sobre lo que acababa de decirle. Dora entonces lo observó con atención y notó algo que la confundió todavía más. Por extraño que pareciera, no había ningún rastro de burla ni engaño en sus ojos. Él realmente parecía hablar completamente en serio. Aún así, incapaz de procesar la situación, Dora terminó preguntándole cómo podía decir algo así cuando tenía novia. Aegon reaccionó confundido inmediatamente y le respondió que no sabía de quién estaba hablando. Después negó completamente aquello y aseguró que ella estaba equivocada, porque jamás había salido con nadie en toda su vida. Esa respuesta dejó todavía más confundida a Dora. En su mente comenzó a preguntarse si él realmente la estaba engañando o si todo aquello era algún tipo de broma extraña. Entonces, intentando mantenerse tranquila, le dijo que sabía que habían pasado muchos años y que le alegraba que todavía la reconociera después de tanto tiempo, pero que sinceramente no entendía por qué estaba intentando jugarle una broma como esa. Aegon se quedó mirándola fijamente por unos segundos. Luego comenzó a acercarse lentamente hacia ella hasta quedar demasiado cerca. Entonces le dijo que acababa de notar algo extraño. Ella ya no llevaba puestos sus lentes, los mismos que había usado hacía unos días. Aquellas palabras hicieron que Dora sintiera un escalofrío inmediato. Confundida, pensó que eso no tenía sentido, porque ella se había realizado una cirugía láser hacía 3 años y llevaba mucho tiempo sin usar lentes. Además, Aegon estaba demasiado cerca de ella. Sin apartar la mirada, Aegon continuó hablando y le dijo que, aún sin lentes, seguía siendo linda. Después comentó que, al parecer, ya no podría seguir llamándola Cuatro Ojos. En ese instante, todas las palabras que él había dicho comenzaron a conectarse dentro de la cabeza de Dora. Hoy es 1 de mayo, nunca he salido con nadie en mi vida, acabo de notar que no llevas tus lentes. Todo comenzó a encajar de una manera aterradora. Intentando confirmar la idea absurda que empezaba a formarse en su mente, Dora le recordó que había dicho que se lastimó la cabeza en el accidente. Aegon confirmó que sí. Entonces ella le preguntó si recordaba exactamente qué había ocurrido. Él respondió que no realmente. Dijo que probablemente iba en su motocicleta después de faltar a la escuela, y luego, como si nada extraño estuviera ocurriendo, volvió a preguntarle cuando pensaba responder su confesión. Pero Dora ya no podía concentrarse en eso. Cada vez estaba más segura de que algo no estaba bien. Entonces decidió hacerle otra pregunta. Le pidió que le dijera cuántos años tenía ahora. Aegon respondió con total naturalidad que tenía la misma edad que ella y que no se había atrasado ni nada parecido. Sin embargo, Dora insistió y volvió a preguntarle exactamente cuántos años tenía. Aegon la miró confundido antes de responder tranquilamente que tenía 18 años. En cuanto escuchó esa respuesta, Dora dejó escapar un enorme grito. Mientras tanto, en otra parte del hospital, los amigos de Aegon estaban desesperados buscándolo. Alan no podía creer que hubiera desaparecido en medio del chequeo médico y comenzó a preguntar qué fue exactamente lo que Aegon dijo antes de irse. David respondió que, de repente, Aegon le preguntó qué día era y que luego dijo que necesitaba ir a la escuela. Alan reaccionó completamente confundido al escuchar eso y preguntó qué demonios tenía que ver la escuela en medio de toda esa situación.
Entonces David comentó en tono de broma que no sabía que Aegon tuviera tanta pasión por los estudios. Pero Alan respondió inmediatamente que claramente no era eso y comenzó a preguntarse si habría salido afuera del hospital. Poco después, ambos finalmente lograron verlo a la distancia. Alan señaló hacia donde estaba y preguntó si el chico de la sudadera con capucha era Aegon. David respondió que probablemente sí, aunque inmediatamente notó algo raro. Se preguntó qué estaba haciendo y quién era la chica que estaba a su lado. Incluso comentó que parecía que ella estaba muy nerviosa, como si estuvieran peleando. Finalmente, Alan levantó la voz y gritó el nombre de Aegon. Apenas escuchó que lo llamaban, Aegon giró inmediatamente la mirada hacia ellos. La situación rápidamente se volvió caótica dentro del consultorio médico. Aegon seguía resistiéndose a quedarse quieto y levantó la voz diciendo que no necesitaba otro chequeo porque Dora todavía no le había dado una respuesta a su confesión. Alan, completamente frustrado, intentaba sujetarlo mientras le decía que por favor se quedara quieto de una vez. Mientras tanto, el doctor revisaba los resultados de los estudios y finalmente explicó que la resonancia magnética se veía bien y que la cirugía había sido exitosa. Sin embargo, también mencionó algo que dejó a todos completamente sorprendidos. Según lo que Aegon decía y los recuerdos que mostraba tener, parecía creer que todavía estaba en la secundaria. El doctor explicó que, aparentemente, había perdido parte de su memoria a causa del accidente y que todos sus recuerdos parecían detenerse en aquella época. Al escuchar eso, Alan reaccionó completamente impactado y preguntó si lo que intentaba decir era que Aegon tenía amnesia. David, igual de sorprendido, comentó que aquello parecía sacado directamente de una película. Mientras ellos hablaban alterados, Aegon permanecía en silencio, completamente pensativo. Por otro lado, Dora caminaba sola por el pasillo del hospital intentando procesar todo lo que acababa de pasar. Mientras avanzaba lentamente, recordó el momento en que Alan y David se llevaron a Aegon y cómo Alan se disculpó con ella diciendo que Aegon no se encontraba bien en ese momento. Entonces Dora pensó que lo había sabido desde el principio, que probablemente Aegon realmente se había lastimado la cabeza durante el accidente, pero, aún entendiendo eso, no podía dejar de pensar en algo más importante. Si Aegon realmente creía que todavía estaban en la secundaria, entonces eso significaba que realmente le gustaba en aquel entonces. Esa había sido la verdadera razón por la que quería verla después de clases aquel 1 de mayo. La idea la dejó completamente impactada. Durante años se había preguntado qué habría ocurrido si hubiera ido aquel día. Todas las posibilidades que imaginó nacieron únicamente de los rumores que escuchó sobre él. Siempre creyó que probablemente iba a utilizarla o hacerle algo malo, pero jamás imaginó que la verdad pudiera ser algo así. En medio de sus pensamientos, Ceri abrió la puerta de la habitación de Gawi y la sacó de golpe de sus recuerdos al preguntarle por qué había tardado tanto. Dora reaccionó nerviosa y respondió rápidamente que había ido al baño. Entonces Ceri le explicó que los demás ya se habían ido hacía rato. Cuando Dora finalmente entró a la habitación, Gawi la saludó con una sonrisa y le agradeció sinceramente por haber ido hasta el hospital e incluso llevarle bebidas. Dora le preguntó cómo se sentía y Gawi respondió que el yeso era un poco incómodo, pero que en general estaba mucho mejor. Entonces Ceri recordó algo importante y preguntó cómo estaba Aegon. Gawi respondió que apenas había podido verlo cuando despertó el día anterior, aunque los médicos le dijeron que la cirugía salió bien. Ceri reaccionó aliviada al escuchar eso, pero Dora, al escuchar esas palabras, no pudo evitar pensar nerviosamente que en realidad Aegon no estaba nada bien. En ese momento, Gawi revisó su celular y comentó que Aegon acababa de terminar su chequeo, así que creía que sería mejor ir a verlo. Ceri le preguntó si necesitaba ayuda para caminar, pero Gawi respondió que estaba bien sola. Antes de salir, se disculpó con Dora por irse justo cuando ella acababa de llegar. Dora rápidamente le respondió que no se preocupara por eso y que esperaba que se recuperara pronto. Gawi le agradeció una vez más antes de irse, mientras Dora permanecía completamente nerviosa por todo lo que estaba pasando. Mientras tanto, en otra parte del hospital, David seguía intentando entender la situación y le preguntó directamente a Aegon si realmente no recordaba nada de lo ocurrido durante los últimos 5 años. Alan, todavía en shock, repitió incrédulo si eso era cierto. Aegon simplemente inclinó ligeramente la cabeza en señal de confirmación. Entonces Alan comentó que no podía creer que una parte tan grande de sus recuerdos hubiera desaparecido de golpe. David agregó que debía ser realmente impactante despertar y descubrir que había perdido 5 años enteros de su vida. Sin embargo, Aegon parecía estar pensando en algo completamente distinto. En su mente solo repetía que ya habían pasado 5 años desde aquel día. Entonces David intentó animarlo diciéndole que no todo eran malas noticias, porque durante esos años logró entrar a
a la universidad e incluso cumplió con el servicio militar. Pero Aegon respondió inmediatamente que no le importaba nada de eso. Lo único que realmente quería saber era si Dora había aceptado su confesión. Entonces recordó algo importante y murmuró que ella había ido a verlo antes. Después levantó la mirada y les preguntó a Alan y David si su novia estaba actualmente en el hospital. David respondió que sí, que estaba allí. Sin embargo, Alan reaccionó confundido y le preguntó cómo era posible que recordara eso. Pero antes de que pudieran detenerlo, Aegon se levantó de golpe y salió corriendo del lugar. Alan inmediatamente comenzó a gritarle preguntándole a dónde iba ahora, mientras Aegon corría pensando que aquello solo podía significar una cosa: Dora había aceptado salir con él. En ese mismo momento, Gawi alcanzó a ver a Aegon salir corriendo de su habitación. Una enfermera rápidamente intentó detenerlo diciéndole que no podía correr por los pasillos del hospital, pero él simplemente siguió avanzando sin escucharla. Gawi observó toda la escena completamente confundida. Por otro lado, Dora seguía sola, completamente perdida entre sus pensamientos. No tenía idea de qué estaba pasando ni por qué todo aquello estaba sucediendo de repente. Mientras intentaba ordenar sus emociones, pensó nuevamente en que Aegon había perdido sus recuerdos y deseó que todo fuera solo algo temporal. Pero, de repente, alguien apareció detrás de ella y la abrazó fuertemente por la espalda. Dora se sobresaltó por completo y, sin entender qué estaba ocurriendo, preguntó asustada quién era. Entonces giró ligeramente la cabeza y descubrió que era Aegon. Él la abrazaba con total naturalidad mientras le decía que por fin la había encontrado y la llamaba cariño. Al escuchar eso, Dora se sonrojó inmediatamente, completamente desconcertada. Pero justo después notó algo mucho más preocupante. Cerca de allí estaba Gawi. Algunas personas alrededor comenzaron a murmurar confundidas, preguntándose qué estaban haciendo esos dos en medio del hospital. Gawi miró hacia donde estaban Dora y Aegon hacía unos momentos, pero no vio a nadie. Después de observar alrededor, pensó que probablemente no estaba por allí. Mientras tanto, Dora y Aegon terminaron escondiéndose en la salida de emergencia. Una vez allí, Dora pensó que esperaba que Gawi no los hubiera visto. En ese momento, Aegon se llevó una mano a la cabeza y comentó que le dolía. Después le preguntó a Dora por qué había salido corriendo tan de repente. Dora se disculpó con él, pero enseguida pensó que, un momento, no debería ser ella quien se disculpara. Entonces le preguntó qué había sido todo eso de hacía un momento. Aegon respondió preguntando a qué se refería. Luego añadió que no le dijera que todavía era tímida después de haber estado juntos durante los últimos 5 años. Después le pidió que le contara todas las cosas que habían hecho juntos hasta ese momento. Al escuchar eso, Dora pensó que Aegon debía creer que ella era su novia, pero no entendía por qué. Entonces apartó la mano de Aegon y le recordó que tenía problemas de memoria. Aegon respondió que seguramente ya lo había escuchado y explicó que no recordaba los últimos años debido al accidente. Dora le preguntó cuánto tiempo exactamente había olvidado. Aegon respondió que recordaba todo hasta su segundo año de secundaria. Sin embargo, añadió que había una cosa de la que estaba completamente seguro. Su último recuerdo era cuando estaba con ella frente a la escuela. Al escuchar eso, Dora bajó el ánimo y pensó que ahora finalmente lo entendía. Comprendía de dónde venía aquel enorme malentendido, pero no sabía cómo empezar a aclararlo. Aegon entonces le preguntó si estaba enojada porque había perdido sus recuerdos. Después intentó tranquilizarla diciéndole que no se preocupara, porque estaba seguro de que los recuperaría pronto, pero Dora le respondió que no era eso. Entonces le dijo directamente que ella no era su novia. Aegon reaccionó sorprendido y preguntó cómo decía. Dora respondió que no sabía por dónde debería empezar a explicarlo. En ese momento, Aegon comenzó a sentir un fuerte dolor en la cabeza. Aún así, Dora continuó hablando y le explicó que simplemente se había encontrado con él cuando iba a ver a su novia, Gawi, quien también estaba internada en el hospital. Luego le dijo claramente que no había nada entre ellos. Justo en ese momento, Aegon cayó hacia un lado y se desmayó. Al verlo desplomarse, Dora gritó inmediatamente su nombre. En ese momento pasamos a un recuerdo de Aegon. En aquel recuerdo, él estaba hablando con Dora sobre una de sus bandas favoritas. Aegon le comentó que Shan Blue iba a venir a Corea. Dora le respondió que ya lo sabía y que las entradas saldrían a la venta muy pronto. Mientras conversaban, Aegon estaba mirando su celular. Entonces Dora extendió la mano hacia él. Al notar el movimiento, Aegon levantó la vista y la miró confundido. Inmediatamente, Dora retiró la mano y se disculpó apresuradamente. Le explicó que parecía que tenía el cabello sobre los ojos y que por eso había intentado apartárselo. Aegon, ligeramente sonrojado, le respondió que estaba bien y que no había ningún problema. El recuerdo continuó por unos instantes más hasta que la sensación de una mano acariciándole el cabello comenzó a hacerse más clara. Poco a poco, Aegon abrió los ojos y, todavía atrapado entre el sueño y la realidad, pensó que era Dora quien estaba junto a él. Sin embargo, cuando terminó de despertar, descubrió que no era ella. Era Gawi, que lo estaba llamando por su nombre. Apenas abrió los ojos,
Todos los presentes reaccionaron aliviados. Los chicos comenzaron a decir que por fin había despertado y le preguntaron cómo se sentía. Alan le recordó que le había dicho que no debía correr de esa manera, porque casi volvía a golpearse la cabeza. David también comentó que realmente los había preocupado. Gawi, por su parte, le preguntó si estaba bien y le dijo que casi le había dado un infarto de la preocupación. Aegon observó a Gawi por unos segundos con expresión pensativa. Entonces le hizo una pregunta inesperada, si la conocía. Aquellas palabras dejaron a Gawi completamente inmóvil. Viendo la situación, David decidió intervenir. Le explicó a Gawi que todo había sido muy caótico y que por eso no habían podido contárselo antes, pero que Aegon tenía amnesia. Luego se volvió hacia Aegon y le dijo que ella era la novia que había estado buscando desesperadamente. Más tarde, ya entrada la noche, pasamos a la casa de Dora. Mientras estaba sola, comenzó a preguntarse si Aegon ya habría despertado. Recordó que se marchó cuando vio llegar a Gawi y a sus amigos a la sala de emergencias. Sin embargo, apenas pensó en lo que había ocurrido entre ella y Aegon en el hospital, no pudo evitar sonrojarse. Intentando despejar la mente, tomó sus auriculares y se dijo que escuchar rock era la respuesta para encontrar paz mental. Mientras se preparaba para escuchar música, pensó que seguramente Aegon ya sabía la verdad. Los recuerdos que había perdido eran recuerdos compartidos con alguien más. También pensó que, una vez que recuperara la memoria, todo lo ocurrido aquel día quedaría atrás y desaparecería como polvo llevado por el viento. Algún tiempo después, en la universidad, un estudiante se acercó a Gawi y le preguntó cuándo había salido del hospital. Ella respondió que en realidad ya habían pasado algunos días. El muchacho comentó que había estado muy preocupado por ella. Gawi respondió que literalmente se había enterado de que estuvo hospitalizada ese mismo día. El chico, algo avergonzado, le preguntó entonces si ya estaba bien. Gawi respondió que todavía necesitaba algunos chequeos más, pero que su pierna ya estaba bien. Una chica comentó que debió ser muy incómodo llevar un yeso durante tanto tiempo. Gawi estuvo de acuerdo y dijo que realmente había sido muy incómodo. Mientras observaba aquella conversación, Dora pensó que Gawi ya había regresado a la universidad. Entonces Gawi mencionó un restaurante del que había hablado anteriormente y comentó que pensaba ir allí con Aegon ese fin de semana. La chica que estaba con ella le preguntó cómo se encontraba él. Gawi respondió que estaba mucho mejor. Incluso comentó que quizá era porque siempre había hecho ejercicio, pero que nunca había visto a alguien recuperarse tan rápido. Al escuchar eso, Dora pensó que era una buena noticia que estuviera bien. Sin embargo, también se preguntó si habría recuperado sus recuerdos. En ese momento, Gawi notó a Dora y la llamó para que se sentara con ellas. Dora agradeció la invitación, pero explicó que tenía que ir a su próxima clase. Gawi respondió que estaba bien, se despidió y además le agradeció por haber ido a visitarla al hospital el otro día. Dora le respondió que no había sido nada y también se despidió. Mientras se alejaba, Dora pensó que se sentía muy culpable hablando con Gawi. Creía que aquella sensación se debía a todo lo que había ocurrido en el hospital. También pensó que aquello debía significar que Aegon volvería pronto a clases. La sola idea de encontrárselo le parecía increíblemente vergonzosa. Aún así, intentó tranquilizarse pensando que la universidad era demasiado grande como para encontrarse con él por casualidad. Sin embargo, apenas terminó de pensarlo, una motocicleta pasó cerca de ella y se estacionó a poca distancia. Dora se preguntó quién andaría así por la universidad. Cuando miró mejor, descubrió que se trataba de Aegon. La sorpresa fue tan grande que se escondió inmediatamente para que no la viera. Mientras lo observaba desde lejos, pensó que debía estar mucho mejor si ya estaba conduciendo su motocicleta otra vez. En ese momento, Aegon revisó su celular y dijo que sí, que ya estaba allí. Al escucharlo, Dora pensó que quizá también había recuperado sus recuerdos. Pero un instante después, Aegon preguntó por teléfono en qué clase estaba de nuevo. Al oír esas palabras, Dora comprendió inmediatamente que se había equivocado. Alan le respondió a Aegon preguntándole de qué estaba hablando. Le recordó que estaba estudiando música práctica y le preguntó si acaso no lo recordaba. Aegon respondió que sí lo recordaba, pero que simplemente no sabía en qué clase estaba. Incluso comentó que, aunque fuera a la universidad, no entendía por qué tenían que dividirlos por clases. Alan no siguió discutiendo y simplemente le dijo que fuera al edificio de artes. Después de escuchar eso, Aegon volvió a subirse a su motocicleta y se marchó. Desde donde estaba escondida, Dora observó cómo se alejaba. Más tarde, en otra parte de la universidad, Aegon revisaba los mensajes acumulados en su teléfono. Había varios mensajes que decían que llamara cuando saliera del hospital, otros preguntándole cómo se sentía y algunos pidiéndole que respondiera cuando estuviera mejor. Mientras leía todos esos mensajes, no pudo evitar pensar que no tenía idea de quiénes eran esas personas. Todo aquello le resultaba extraño porque, para él, gran parte de los años recientes de su vida simplemente habían desaparecido. Mientras seguía mirando el teléfono, alguien lo reconoció. De inmediato se acercó hasta él y le preguntó si ya estaba bien y cómo se sentía. Aegon respondió que sí, que estaba bien,
pero por dentro seguía preguntándose quién era aquella persona. Poco después se cruzó con dos chicas. Una de ellas lo saludó y él respondió con un simple hola. Las dos quedaron sorprendidas por su reacción. La chica que lo había saludado le dijo a su amiga que había visto lo casual que había sido con ella y preguntó qué demonios estaba pasando. La razón de su sorpresa era que ella era una estudiante de cursos superiores. Minutos después, ya dentro del salón, Alan le preguntó a Aegon si estaba seguro de que debía estar allí, ya que probablemente tendría que haber descansado más. Aegon respondió que no tenía ganas de seguir descansando. Explicó que le dolía todo el cuerpo después de pasar el día entero sentado y que además seguía sin recordar nada. Luego se preguntó cómo demonios había logrado entrar en aquel lugar en primer lugar. Incluso llegó a preguntarse si en algún momento había decidido ponerse serio y estudiar. Alan le respondió que ni en 1.000.000 de años había ocurrido algo así y le explicó que había entrado únicamente gracias a la audición. En ese momento, un estudiante chocó accidentalmente con Aegon. El muchacho levantó la vista y se asustó al encontrarse con su expresión molesta. Entonces Aegon le dijo que primero debería disculparse. El chico se apresuró a pedir perdón. Al ver la situación, Alan intervino inmediatamente. Le dijo a Aegon que tuviera cuidado con lo que decía y luego le dijo al otro estudiante que estaba bien y que simplemente se fuera. Cuando el muchacho se marchó, Alan comentó que incluso su mal genio había regresado. Añadió que había pensado que se había calmado después de graduarse de la secundaria. Entonces Alan decidió volver a comprobar algunas cosas. Primero le preguntó cuántos años tenía. Aegon respondió que tenía 23 años. Después Alan le preguntó qué era algo que no debía hacer. Aegon respondió que no debía golpear a otras personas. Luego Alan le hizo otra pregunta y quiso saber cómo se llamaba su novia. Aegon se quedó pensativo durante unos segundos. Al verlo dudar, Alan le preguntó si también había olvidado esa respuesta. Sin embargo, Aegon respondió que en realidad nunca había salido con alguien llamada Dora. Después la describió como aquella chica pequeña y linda de la secundaria. Alan se mostró confundido y le respondió que nunca antes lo había escuchado mencionar ese nombre. Luego añadió que desde que había salido del hospital no había dejado de preguntar por ella y quiso saber quién era. Aegon respondió que era alguien que había huido cuando le confesó lo que sentía. Después de decir eso, se quedó pensando. Si Dora tenía razón, entonces todo había sido un malentendido y nunca había salido con ella. Pero entonces surgió otra duda. ¿Por qué Dora estaba en el hospital aquel día? Sabía que ella le había dicho algo importante, pero no lograba recordarlo. Mientras intentaba ordenar sus pensamientos, su teléfono vibró. Al revisar la pantalla, vio que había recibido un mensaje de Gawi. El mensaje decía: Aegon, te veré en la biblioteca después de clase. Ya más tarde, Gawi le preguntó a Aegon si todavía no recordaba nada. Aegon confirmó que seguía sin recuperar sus recuerdos. Entonces Gawi le comentó que, en ese caso, el campus también debía parecerle completamente desconocido. Dijo que seguramente se sentía como si fuera su primer día en la universidad. Aegon se quedó pensativo al escucharla. Gawi lo observó durante unos segundos y luego se aferró a su brazo mientras le proponía probar un restaurante la semana siguiente. Le contó que una amiga había ido recientemente y le dijo que la comida estaba buenísima. Sin embargo, Aegon apartó el brazo de Gawi. Ese gesto hizo que ella se sintiera mal. Después de un breve silencio, le preguntó si todavía era una extraña para él. Aegon lo pensó durante unos instantes y luego le preguntó si realmente era su novia, desde cuando estaban juntos y cómo habían terminado siendo pareja. Gawi le respondió que ya le había contado todo eso en el hospital, pero Aegon le dijo que lo había olvidado. Entonces Gawi volvió a explicárselo. Le contó que todavía no había pasado ni un año desde que empezaron a salir y que se habían conocido en un concierto. Aegon repitió la palabra concierto con curiosidad, y Gawi le explicó que después de salir del ejército él tocaba algunas veces como trabajo de medio tiempo. Ella había ido allí para disfrutar del espectáculo y lo vio tocando la guitarra. También le contó que fue ella quien lo invitó a salir primero y que, después de varias citas, terminaron convirtiéndose en novios. Gawi siguió explicándole que habían sido como cualquier pareja normal. Salían juntos, tenían citas, se divertían y algunas veces discutían. Después le pidió que no olvidara todo aquello esta vez. Aegon permaneció escuchando atentamente y luego le hizo otra pregunta. Quiso saber si realmente le gustaba. Gawi respondió que no podía hablar por él, pero que no habrían estado saliendo si él no hubiera tenido sentimientos por ella. Además, le recordó que durante el accidente intentó protegerla cuando el automóvil los atropelló. Mientras ella solo terminó con una pierna rota, él casi murió debido a la gravedad de la hemorragia. Finalmente le dijo que estaba segura de que él estaba incluso más confundido que ella, así que no pensaba presionarlo,
por más frustrante que resultara. Le propuso visitar los lugares que les gustaban e intentar recuperar sus recuerdos paso a paso. Ae-won se quedó observándola durante unos segundos y entonces le dijo que era realmente hermosa. Gawi soltó una pequeña risa y respondió que eso demostraba que de verdad tenía amnesia, porque normalmente no decía cosas así. Luego le agradeció el cumplido y le pidió que, al menos, intentara recordar su nombre. Le dijo que era Gawi Seo y que era su novia. Después cambió de tema y le preguntó que iban a almorzar. Incluso le sugirió ir al restaurante coreano que tanto le gustaba. En ese momento Ae-won pronunció el nombre de Gawi, y ella le preguntó qué ocurría. Minutos después, Alon vio a Ae-won y lo llamó. Cuando estuvieron frente a frente, le preguntó si ya había regresado de almorzar. Sin embargo, Ae-won le respondió que era justamente la persona que quería ver. Luego le pidió que le dijera al profesor que se iba a casa por ese día. Alan le recordó inmediatamente que estaban en la universidad y que era profesor, no maestro. Ae-won respondió que sí, que lo que fuera, pero que se lo dijera al profesor. Entonces Alan comentó que no le importaba si iba a salir con Gawi, pero que más le valía no faltar a clases al día siguiente porque iban a formar los grupos para el ensamble. Ae-won respondió que precisamente había algo más que necesitaba escuchar. Luego le informó que tampoco asistiría al día siguiente porque tenía que encontrar a alguien. Ya en otra parte, dentro del baño de mujeres, Gawi se quitó el listón que llevaba puesto y se quedó observándolo. Mientras lo miraba, recordó una conversación que había tenido con Ae-won. En aquel momento, Ae-won le había dicho directamente que quería que se separaran. Gawi había quedado completamente sorprendida y le respondió que sabía que estaba confundido, pero que debían ser razonables. Sin embargo, Ae-won le dijo que le gustaba otra persona y que por esa razón no podía seguir saliendo con ella. Gawi le preguntó de qué estaba hablando y quién era esa persona. Entonces Ae-won respondió que era su primer amor y que había sido la única persona en la que había pensado desde que despertó. Ya en el presente, Ae-won salió conduciendo su motocicleta. Mientras avanzaba por la carretera, solo podía pensar en una cosa. Sin importar lo que ocurriera, iba a encontrar a Dora. En eso Dora sintió un escalofrío repentino. Sin entender por qué, pensó que lo mejor sería ir a ver a Ae-won y cerrar de una vez cualquier asunto pendiente relacionado con aquel día. También quería decirle claramente que todo había sido solo una coincidencia. Minutos después llegó al edificio del departamento de música práctica. Mientras observaba el aula, intentó reunir valor y comenzó a ensayar mentalmente lo que diría. Hola, Ae-won, me alegra ver que estás mejor. Solo quería aclarar cualquier malentendido sobre ese día. No sabía que te gustaba en la secundaria. De inmediato descartó esa parte. No, olvídalo. Creo que no puedo decir esa última parte. Entonces continuó con otra versión de su discurso. De todas formas, fue un gusto verte otra vez. Les deseo lo mejor a ti y a Gawi. Adiós, nos vemos. En su mente acababa de completar con éxito la simulación número 58. Cuando entró al aula, se acercó a un estudiante y le preguntó si conocía a un chico llamado Ae-won. El joven respondió que sí, que compartían la misma clase. Dora le preguntó entonces si estaba allí en ese momento, pero él negó con la cabeza y explicó que no lo había visto últimamente por la universidad. Ella quiso saber si conocía el motivo de su ausencia, pero el estudiante respondió que no estaba seguro y que tampoco había podido contactarlo. Dora le agradeció y se retiró, pensando que era extraño que no estuviera asistiendo a clases. Incluso llegó a preocuparse y se preguntó si acaso habría sido hospitalizado otra vez. Mientras tanto, en el hospital, Ae-won salía del edificio frustrado. Había regresado porque recordaba claramente que Dora le había dicho que aquel día había ido a visitar a alguien allí. Sin embargo, la recepcionista le había explicado que, aunque tenían los registros, no podían mostrárselos a menos que fuera un familiar o un policía. Ya afuera, golpeó una pared con frustración y maldijo su mala suerte. Pensó que no había conseguido nada en el hospital. Tampoco había podido encontrar a Dora en redes sociales y, como no mantenía contacto con sus antiguos compañeros de secundaria, tampoco podía pedir ayuda por ese lado. No tenía idea de cómo encontrarla. Mientras caminaba, divisó a dos chicas a la distancia y creyó reconocer a Dora. Frenó de inmediato y corrió hacia ellas gritando su nombre. Sin embargo, al acercarse descubrió que se había equivocado. Avergonzado, se disculpó con la joven. Ella respondió que no había problema. Cuando Ae-won se alejó, la chica le preguntó a su amiga qué había sido aquello, mientras la otra simplemente comentaba que era muy atractivo. Ae-won se detuvo una vez más y volvió a pensar en Dora. Se preguntaba dónde podría estar. En otro lugar, Gawi estaba grabando un video. Comentó que no tenía clases ese día y que planeaba leer un resumen de noticias. Dijo que creía que era la primera vez que hacía algo así desde que había salido del hospital. Comenzó a leer un informe que explicaba que, según la Agencia Coreana de Control y Prevención de Enfermedades, la cantidad de pacientes con influenza había aumentado rápidamente ese mes y que los casos habían subido más de un 135% en comparación con el mes anterior. Sin embargo, se equivocó al leer y corrigió la palabra mes a mitad de la frase. Molesta consigo misma,
lanzó los papeles que tenía en la mano y quedó pensativa. Su mente regresó entonces a la conversación que había tenido con Aewon. Recordó cómo le había preguntado qué quería decir con aquello de su primer amor, señalándole que ni siquiera tenía todos sus recuerdos completos. Aewon había respondido que eso era cierto, pero que recordaba perfectamente a esa persona de hacía 5 años. Gawi, incrédula, le preguntó si realmente estaba diciendo que quería romper con ella para intentar volver con su primer amor de la secundaria. También quiso saber qué pensaba esa chica al respecto. Aewon respondió que no lo sabía, que primero tenía que encontrarla y preguntarle. Gawi no podía creer lo que estaba escuchando. Le dijo que nada de eso tenía sentido, pero Aewon simplemente le pidió que le hiciera un favor y lo dejara ir. Al volver al presente, Gawi trató de convencerse de que todo era solo un pequeño tropiezo. Pensó que Aewon estaba atravesando un momento muy difícil debido a su recuperación. Estaba segura de que todo volvería a la normalidad y de que terminaría regresando con ella. Ya de noche, Aewon seguía sin avances. Se lamentó pensando que jamás encontraría a Dora a ese ritmo. Incluso bromeó consigo mismo diciendo que quizá no la veía porque era demasiado pequeña. En ese momento recibió un mensaje de Gawi. Ella le había enviado un blog de una de sus citas y le pidió que lo viera para despertar sus recuerdos. Aewon se quedó pensativo y comenzó a reproducir el video. En la grabación, Gawi aparecía diciendo que había almorzado con Aewon y que ahora estaba en clase. Mientras observaba atentamente el video, Aewon se percató de algo. Al día siguiente, una profesora dio por terminada la clase y recordó a todos los estudiantes que debían entregar su tarea antes de la medianoche. Los alumnos respondieron al unísono y comenzaron a retirarse. Dentro del aula, Seri se despidió de Dora y ella le devolvió la despedida. Mientras recogía sus cosas, Dora pensó que había pasado varias veces por el departamento de Aewon desde aquel día, pero que nunca había conseguido encontrarlo. Esperaba poder hablar con él pronto, porque no quería encontrárselo de repente cuando estuviera acompañado por Gawi o por alguien más. Fue entonces cuando notó la presencia de alguien frente a ella. Al levantar la vista, vio a Aewon. Antes de que pudiera reaccionar, él habló primero. No podía creer que hubiera estado buscándola durante tanto tiempo cuando en realidad ambos asistían a la misma universidad. Finalmente la había encontrado. Entonces la miró directamente y le preguntó si era estudiante de la carrera de medios. Dora se quedó mirando a Aewon completamente sorprendida. En ese momento, Seri los vio desde lejos y señaló en su dirección. Inmediatamente comentó que aquel no era el novio de Gawi. Una de sus amigas, confundida, le preguntó de quién estaba hablando, y Seri respondió que se refería al chico que estaba frente a Dora. Mientras tanto, Aewon miró directamente a Dora y le dijo que necesitaban hablar. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Dora se dio la vuelta y salió corriendo. Poco después, Seri se acercó a Aewon y lo saludó. Le preguntó si era Aewon y le explicó que ellas eran amigas de Gawi. También le comentó que, si había ido a verla, no tendría suerte porque ese día no tenía clases. La otra chica añadió que Gawi les había hablado mucho de él. Sin embargo, Aewon apenas respondió con un simple claro antes de marcharse. Mientras caminaba, no podía dejar de pensar en Dora y se preguntaba a dónde había ido. Al verlo alejarse, Seri comentó que le parecía un poco grosero. Su amiga, en cambio, dijo que estaba tan bueno que se le podía perdonar cualquier cosa. Incluso aseguró que era mucho más atractivo en persona y concluyó diciendo que Gawi realmente lo tenía todo. Seri estuvo de acuerdo y añadió que Gawi también era muy linda. Según ella, eran la prueba perfecta del dicho de que Dios los cría y ellos se juntan. Mientras tanto, Aewon continuó buscando a Dora por los alrededores. Finalmente logró verla a lo lejos y la alcanzó fuera de la universidad. En cuanto estuvo frente a ella, le preguntó por qué había huido. Dora respondió que no esperaba verlo allí. Al mismo tiempo, pensó que esperaba que los demás no los hubieran visto juntos. Después le preguntó cómo había sabido que estaba en aquel lugar. Aewon respondió que la había visto en uno de los blogs de Gawi. Dora le corrigió inmediatamente, señalando que se llamaba Gawi. Aewon confirmó que se refería a ella. Dora pensó entonces que seguía sin recuperar sus recuerdos, porque incluso continuaba equivocándose con el nombre de su propia novia. Aewon recordó entonces lo ocurrido en el hospital y le dijo que, ahora que lo pensaba, aquel día también había salido corriendo por la escalera de incendios y lo había dejado solo cuando se desmayó. Dora se apresuró a aclarar que no lo había abandonado. Le explicó que había ido con él hasta urgencias y que únicamente se marchó cuando llegaron sus amigos. Aewon sonrió y respondió que daba igual, porque al final había conseguido encontrarla. Luego le dijo que se fueran. Dora preguntó a dónde, y él respondió que tenían que hablar sobre lo que había ocurrido aquel día. Ella aceptó. En ese momento, Dora se dio cuenta de que varios estudiantes los observaban y murmuraban entre ellos. Por eso sugirió que fueran a algún lugar lejos de la universidad. Aewon respondió que justamente iba a proponer lo mismo. Ya junto a su motocicleta, Aewon sostuvo un casco y comentó que quizá le quedaría un poco grande. Dora sintió una mala sensación y enseguida preguntó si no podían tomar el autobús. Sin embargo,
Antes de que pudiera insistir, Aewon ya le había colocado el casco y ajustado las correas. Después le dijo que el autobús tardaría demasiado y que se sujetara fuerte. Acto seguido arrancó a toda velocidad. Durante todo el trayecto, Dora estuvo completamente asustada. Cuando finalmente llegaron a su destino, Dora estaba mareada. Aewon anunció que ya habían llegado. Al levantar la vista y observar el lugar, Dora se dio cuenta de algo y quedó sorprendida. Estaban frente a su antigua escuela secundaria. Como si nada, Aewon le preguntó qué le parecía comer unos pasteles de arroz picantes. Minutos después, mientras estaban en el local, algunas personas comenzaron a fijarse en Aewon. Un chico señaló en su dirección y una chica comentó que era increíblemente atractivo, aunque también daba un poco de miedo. Mientras tanto, Aewon observó que Dora no estaba comiendo y le preguntó si ocurría algo. Ella respondió que no, que estaba a punto de empezar. Después quiso saber si él había estado allí antes. Aewon respondió que no, porque en aquella época casi ni siquiera asistía a clases. Luego le devolvió la pregunta. Dora respondió que tampoco había ido nunca y que era su primera vez allí. En silencio pensó que nunca había tenido amigos con quienes venir. Entonces Aewon le explicó que había descubierto aquel lugar hacía mucho tiempo y que siempre había pensado que sería agradable visitarlo junto a ella. Sin embargo, le había tomado 5 años hacerlo realidad. Al escuchar eso, Dora no pudo evitar pensar que realmente estaba de vuelta en su antiguo vecindario junto a Aewon, una persona a la que no había visto en 5 años. Todo aquello le parecía completamente irreal. Después de un momento, Aewon decidió ir directo al tema que lo había estado atormentando. Le preguntó qué demonios había pasado aquel día y por qué había estado en el hospital. Dora respondió que simplemente se habían cruzado por casualidad cuando ella iba a visitar a Gawi, ya que ambas estudiaban en la misma carrera. Aewon respondió llamándola nuevamente por un nombre equivocado y comentó que ahora entendía la situación. Dora volvió a pensar que seguía siendo Gawi. Aewon continuó diciendo que el mundo era realmente pequeño y que jamás habría imaginado que terminarían estudiando en la misma universidad. Dora estuvo de acuerdo y admitió que ella también se había sorprendido muchísimo cuando lo descubrió. Sin embargo, Aewon todavía tenía una pregunta más importante. Mirándola fijamente, le preguntó por qué no era su novia. Explicó que aquel día había pensado confesarle sus sentimientos, pero que viendo cómo estaban las cosas ahora, suponía que ella lo había rechazado. Dora bajó la mirada y finalmente confesó la verdad. Le explicó que aquel día ni siquiera había ido al punto de encuentro después de clases. Aewon quedó sorprendido y le preguntó por qué no había ido. Dora se quedó pensativa durante unos instantes mientras él la observaba atentamente. Finalmente, muy nerviosa, confesó que no había ido porque pensó que él iba a intimidarla. La respuesta dejó a Aewon completamente en silencio durante un segundo. Después reaccionó con incredulidad y exclamó que no entendía por qué podía haber pensado algo así. Dora intentó responder, pero él la interrumpió y comprendió inmediatamente la razón. Le preguntó si había sido por los rumores. Molesto, comenzó a quejarse de ellos. Admitió que en aquella época había dejado que la gente hablara porque no le importaba lo que dijeran, pero jamás imaginó que esos rumores terminarían volviéndose en su contra de aquella manera. Le aseguró que no eran más que mentiras sin fundamento. Al escuchar sus palabras, Dora comprendió que realmente todo había sido producto de rumores. Mientras ella procesaba esa revelación, Aewon la observó con curiosidad y le hizo una última pregunta. Quería saber si ella también había pensado que era un rebelde sin remedio o si, en el fondo, lo había visto de una manera diferente. Dora se quedó pensativa, pero finalmente respondió que en aquel entonces estaba completamente enfocada en entrar a la universidad, así que nunca pensó en Aewon de esa manera. Aewon respondió que eso era lo que imaginaba, porque en aquellos días ella era una estudiante sobresaliente. Al escuchar eso, Dora pensó que no tenía sentido decirle ahora que él le había gustado después de tanto tiempo. Aewon estaba con Gawi y lo suyo ya pertenecía al pasado. Convencida de que estaba haciendo lo correcto, decidió guardar esos sentimientos para sí misma. Entonces Aewon dijo que suponía que durante todo ese tiempo simplemente había estado enamorado de ella. Dora le preguntó qué quería decir exactamente y, al mismo tiempo, pensó que estaba mal hacer esa pregunta cuando le estaba ocultando la verdad, pero aún así quería saber la respuesta. Sonrojada, le preguntó directamente si de verdad le había gustado. Aewon se quedó pensando unos segundos y, también algo avergonzado, respondió que sí. Dora volvió a recordar aquella mirada. Eran los mismos ojos de entonces. Le resultaba extraño porque sentía que estaba hablando con el Aewon de 18 años. Entonces le preguntó por qué le gustaba. Aewon respondió que no necesitabas una razón para que alguien te gustara, que simplemente pasaba. Dora le recordó que en aquella época él la llamaba Cuatro Ojos. Aewon respondió que eso no tenía nada de malo, que era su apodo lindo para ella y que Cuatro Ojos era adorable. Dora pensó que no entendía en qué sentido podía ser adorable, pero aún así admitió que jamás se lo habría imaginado. Aewon respondió que para él era bastante obvio. Luego añadió que, de todos modos,
ya no podían hacer nada al respecto. Dora estuvo de acuerdo. Entonces Aegon le dijo que ahora podía darle una respuesta, porque nunca le respondió cuando se confesó. Dora le recordó que eso ocurrió porque él pensaba que seguían en la secundaria, pero Aegon respondió que tal vez para ella todo fuera cosa del pasado, pero que lo que él sentía seguía allí, porque en ese momento se sentía como si tuviera 18 años otra vez. Dora entonces le recordó que estaba saliendo con Gawi y le preguntó si sus amigos no le habían contado lo que había pasado. Aegon respondió que él y Gawi habían terminado. Sorprendida, Dora le preguntó por qué, ya que parecían perfectos juntos. Aegon respondió que para él ahora Gawi era prácticamente una desconocida. Dora intentó hacerlo entrar en razón y le dijo que, aunque hubiera perdido sus recuerdos, Gawi seguía siendo su novia y que aquello debía ser un golpe muy duro para ella. Sin embargo, Aegon respondió que no le importaba, que era solo una chica que ni siquiera recordaba. Aquellas palabras dejaron a Dora completamente sorprendida. En su interior no pudo evitar pensar que Aegon era un idiota. Sin darse cuenta del impacto de sus palabras, Aegon insistió. Le dijo que se olvidara de Gawi y le dijera qué pensaba. Comenzó a presumir que había crecido, que se había convertido en un tipo bastante genial, que incluso había ganado algunos centímetros desde la secundaria y que había notado lo musculoso que estaba cuando se duchaba. Después añadió que, si Dora estaba saliendo con alguien, simplemente terminara con él, porque dudaba que pudiera competir con él en apariencia. Dora lo interrumpió y le dijo que había algo que necesitaba saber. Le explicó que lo había visto antes de reencontrarse con él en el hospital. Antes del accidente lo había visto junto a Gawi en la universidad y ambos parecían felices juntos. También le dijo que probablemente estaba actuando así porque no recordaba bien las cosas y estaba confundido. Estaba segura de que aquellos sentimientos por ella desaparecerían cuando recuperara sus recuerdos. Aegon le preguntó qué pasaría si no era así, y si los últimos recuerdos que tenía seguían siendo aquellos frente a las puertas de la escuela. Dora respondió que, aún así, creía que lo mejor era que regresara a su propia vida, pero Aegon le dijo que no podía volver. Preguntó cómo se suponía que debía salir con una completa desconocida y si ella podría hacerlo. Luego volvió a repetir que la persona que le gustaba era ella. Dora respondió que así era como él se sentía cuando tenía 18 años y que habían pasado 5 años desde la última vez que se vieron. Mientras tanto, en otro lugar, ya entrada la noche, una amiga de Gawi observaba su teléfono y comentó que su blog tenía muchísimas visitas. Dijo que seguramente también ganaba buen dinero con los anuncios y que debería convertirse en YouTube. Gawi respondió que no era un trabajo estable y que prefería algo con un sueldo fijo. Seri comentó que esa respuesta era muy típica de ella. Dijo que ella habría aprovechado la oportunidad sin pensarlo 2 veces y añadió que los videos con Aegon siempre conseguían más visitas. Entonces la otra chica, Gina, preguntó por qué Aegon no aparecía en sus blogs recientes. Gawi respondió que ambos habían estado muy ocupados desde que salieron del hospital. Gina comentó que lo habían visto el otro día cuando pasó por su salón y que era mucho más atractivo en persona. Al escuchar aquello, Gawi preguntó sorprendida si había pasado por el salón. Gina respondió que sí y añadió que creyó que había ido a verla porque no la llamó. Al escuchar eso, Gawi se sonrojó y pensó para sí misma. Lo sabía. En otra parte, David hablaba con Alan y comentaba que había sido muy difícil ver a Aegon últimamente. Dijo que no lo había visto desde que salió del hospital y que ni siquiera respondía a sus llamadas. Luego bromeó diciendo que esperaba que no estuviera muerto. Alan respondió que seguía vivo y respirando, pero que el problema era que había perdido más que unos cuantos tornillos. David preguntó si estaba diciendo cosas raras otra vez. Alan respondió que quién sabía, porque no lograba descifrarlo y mucho menos entenderlo. Incluso había mencionado algo sobre ir a buscar a su primer amor. David respondió que seguramente se refería a Gawi. Mientras tanto, en otro lugar, Aegon observó la pantalla de su teléfono y vio que Gawi lo estaba llamando. La llamada seguía sonando mientras él miraba el nombre en silencio. Al mismo tiempo, lejos de allí, David terminaba de hablar y decía que aquello tenía sentido, porque Gawi había sido la primera novia de Aegon. Aegon respondió la llamada con un simple hola. Del otro lado de la línea, Gawi le dijo que le habían contado que había ido a buscarla ese día y le preguntó por qué no la había llamado. Aegon, confundido, le preguntó cómo sabía eso. Entonces Gawi le explicó que sus amigas le habían dicho que había pasado por su salón de clases. Aegon se quedó pensativo unos segundos antes de responder que solo estaba de paso. Sin embargo, Gawi intentó acercarse a él y le dijo que no tenía que avergonzarse, preguntándole dónde estaba y proponiéndole que se vieran. También quiso saber si ya había cenado, pero Aegon le respondió que lo sentía, aunque no tenía nada más que decirle. Gawi, afectada por esa respuesta, le recordó que le había enviado el blog de ambos y le preguntó si no le había hecho sentir nada. Aegon respondió que no mucho, que simplemente estaban almorzando. Sorprendida,
Ella preguntó si eso era todo. Aewon respondió que sí y se despidió. Gawi gritó su nombre, pero la llamada ya había terminado. Mientras observaba la pantalla que mostraba la llamada finalizada, no pudo evitar preguntarse quién había sido ese primer amor para que Aewon estuviera actuando de aquella manera. Mientras tanto, Alan comentó que no parecía que Aewon fuera a verla, aunque admitió que le alegraría que lo hiciera. Entonces David le preguntó si ya le había contado lo de la banda. Alan respondió que no había tenido oportunidad porque Aewon siempre estaba corriendo de un lado para otro. Le explicó que le había enviado la dirección del lugar y que pensaba hablar con él esa noche, aunque no sabía si realmente aparecería. Justo en ese momento Aewon llegó. Alan bromeó diciendo que estaban hablando del rey de Roma, mientras David lo saludaba sorprendido de verlo allí. Aewon observó el lugar y preguntó qué se suponía que era. David le explicó que por el momento lo estaban utilizando para practicar. Entonces Alan quiso saber dónde había estado. Aewon respondió que en Huyeong. Al escuchar eso, Alan se sorprendió y le preguntó por qué había ido a su antiguo barrio. De pronto recordó lo que Aewon había dicho sobre buscar a su primer amor y le preguntó si hablaba en serio. David también quedó sorprendido y confesó que había pensado que se refería a Gawi. No podía creer que realmente hubiera otra persona. Aewon respondió que aquello no era un drama de secundaria, pero David le recordó que ya tenían 20 años y le preguntó cuánto tiempo pensaba seguir atrapado en el pasado. Las palabras de David hicieron que Aewon recordara algo que Dora le había dicho, que así era como se sentía cuando tenía 18 años. Entonces pensó que ella tenía razón, que aquellos sentimientos pertenecían al pasado. Mirando a sus amigos, preguntó si realmente 5 años eran suficientes para que todo cambiara, especialmente cuando los tres seguían formando parte de una banda. Sin embargo, Alan le explicó que la banda se había disuelto hacía mucho tiempo. Aewon preguntó por qué había sucedido eso y David le respondió que la vida simplemente se había interpuesto en el camino. Le recordó que no era fácil triunfar como banda y que tampoco podían mantener el proyecto indefinidamente cuando ni siquiera escribían sus propias canciones. Al final, cada uno había seguido su propio camino. Aewon entonces preguntó qué había sido de él y si ahora formaba parte de otra banda como vocalista principal. Claro, Alan negó con la cabeza y le explicó que había cambiado de especialidad y que había ingresado a la universidad como estudiante de guitarra. Aquella respuesta hizo enfurecer a Aewon, quien preguntó por qué se lo decían recién ahora. Alan respondió que simplemente nunca lo había preguntado y que no había sido él quien se había subido a una motocicleta para desaparecer sin decir nada. Además, confesó que había dado por hecho que todo seguiría igual. Aewon tomó entonces un micrófono mientras pensaba que aquello significaba que había dejado de cantar. Alan y David intercambiaron miradas. Alan le explicó que también era bueno con la guitarra y que, considerando que su padre era guitarrista, probablemente había tomado esa decisión por los exámenes o por razones similares. David añadió que tampoco era necesario estudiar canto para seguir cantando. Lo comparó con las veces que iban juntos al karaoke y concluyó que, en cierto modo, no había dejado de cantar. Aewon decidió comprobarlo por sí mismo y comenzó a cantar. El resultado fue desastroso. Los dos chicos reaccionaron de inmediato, llevándose las manos a los oídos. David incluso exclamó que creía haberse quedado sordo y preguntó a Alan si todavía podía escucharlo. Mientras tanto, Aewon se quedó confundido. Pensó que su voz estaba bien y no entendía qué había ocurrido. Siempre había sido impulsivo, pero al menos había tenido un futuro planeado, uno en el que Dora pudiera verlo cantar. Sin embargo, en ese momento recordó las palabras de Gawi, cuando le contó que lo había conocido tocando la guitarra en un concierto. También recordó lo que Dora le había dicho, que debía regresar a su propia vida y vivirla. Por otro lado, Dora caminaba sola mientras reflexionaba sobre todo lo ocurrido. Pensaba que quizás los pasteles de arroz picantes le habían provocado acidez, pero sabía que no era solo eso. Sentía el corazón pesado. Se preguntaba si había dicho lo correcto aquel día y no podía evitar sentir que había sido demasiado fría con Aewon. Aún así, se convencía de que lo había hecho por él. Entonces pensó que desearía tener una amiga con quien hablar en momentos así. La realidad era que no había cambiado demasiado desde la secundaria. Seguía siendo la misma persona solitaria de siempre. En ese instante, una chica detrás de ella la llamó. Dora se giró rápidamente y preguntó qué ocurría. La otra joven era su compañera de cuarto, una chica con la que apenas intercambiaba saludos. Por un momento pareció querer decir algo, pero al final simplemente respondió que lo olvidara. Dora, confundida, pensó que la música estaba demasiado alta. Llevaba puestos los auriculares escuchando Shine Blue, mientras su compañera la observaba de reojo sin decir nada más. Más tarde, Aewon salió del edificio. Mientras se alejaba, alguien lo llamó. Al darse vuelta, vio que era Gawi. Ella se acercó directamente hasta él y, mirándolo con una expresión cargada de enojo y frustración, le dijo: «Tú eres un maldito idiota.
En eso Gawi, tambaleándose por el efecto del alcohol, mientras caminaba hacia Aegon, molesta y dolida, le reclamó que no podía creer que ni siquiera la hubiera dejado terminar de hablar durante la llamada antes de colgarle. Aegon, al verla en ese estado, le preguntó si estaba ebria. Entonces Gawi respondió que ya había encontrado a su primer amor y que seguramente ahora estaba saliendo con ella. Después de tantos años, finalmente la había encontrado y estaba claro lo que estaba pasando. Aegon no respondió de inmediato y permaneció en silencio, mientras Gawi continuaba hablando. Entonces le dio una última oportunidad y le pidió que volviera con ella. Sin embargo, Aegon respondió de una manera que dejó a Gawi completamente afectada. Le recordó que ella misma le había dicho que casi había muerto en el accidente de auto. Luego añadió que imaginaran que en ese momento realmente había muerto. Según él, sería más fácil para ella pensar que el Aegon que conocía ya no existía. Le dijo que lo dejaran así y que le pediría un taxi para que regresara a casa. Al escuchar esas palabras, Gawi lo golpeó con su cartera y luego se aferró a su pecho. Con lágrimas y frustración, le dijo que no dijera algo así porque él no era esa clase de persona. Después declaró que podía irse si quería, pero que ella no se movería ni un centímetro de allí. Aquella reacción dejó a Aegon completamente desconcertado. Más tarde, ya en otro lugar, Aegon intentaba hacer que Gawi bebiera algo mientras le decía que dejara de fingir que estaba dormida. Sin embargo, después de observarla un momento, se dio cuenta de que realmente se había quedado dormida. Fue entonces cuando tomó el teléfono y reprodujo el blog que ella le había enviado anteriormente. Mientras observaba las grabaciones de los momentos que habían compartido, comenzó a quedarse pensativo. En medio de todo aquello, recordó las palabras de Gawi. Ella le había dicho que, si la situación hubiera sido al revés, jamás le habría hecho algo así. Incluso después de ver esos videos, al menos habría intentado fingir que estaban arreglando las cosas. Aunque todo hubiera sido una actuación, aunque hubiera perdido la memoria y él fuera un completo desconocido para ella, lo habría hecho porque habían estado en una relación y eso significaba algo. Según ella, era lo mínimo que podía hacer. Aegon permaneció observándola mientras Gawi continuaba hablando. Entonces confesó que ella también había tenido un primer amor. Le contó que asistía al mismo instituto privado que ella cuando estaba en secundaria y que le gustaba muchísimo. Sin embargo, ahora apenas podía recordar cómo era su rostro. Probablemente, para Aegon, debería ser igual. Después de decir eso, le preguntó si no podía esforzarse un poco por ella. Al día siguiente, vemos Dora completamente demacrada. Esta pensaba que a ese paso llegaría tarde a clases porque no había podido dormir en toda la noche. De repente, notó algo y, al observarlo más de cerca, comprendió que era para ella. Mientras seguía caminando, recordó que la noche anterior su compañera de cuarto había querido hablar con ella porque deseaba entregarle aquello. Pensó que había sido muy amable de su parte. También recordó que creía que su nombre era Isol y decidió que más tarde le agradecería el gesto. Sin embargo, mientras seguía avanzando, algo más llamó su atención. Al observarlo detenidamente, se dio cuenta de que aquella motocicleta le resultaba familiar. Entonces pensó que esa era la motocicleta de Aegon. Mientras tanto, en la universidad, una compañera le preguntó a Gawi si quería salir a tomar algo más tarde. Gawi rechazó la invitación y explicó que tenía clases durante todo el día. Aunque respondió con normalidad, por dentro estaba sufriendo las consecuencias de la noche anterior. Pensaba que le dolía la cabeza y que probablemente vomitaría si tomaba una sola copa más. También intentaba recordar cómo había llegado a casa. Lo último que recordaba era haber ido a ver a Aegon y luego haber estado con él en una tienda de conveniencia. Después de eso, todo estaba completamente en blanco. Mientras bajaba unas escaleras, Gawi resbaló repentinamente. Antes de caer, alguien la sostuvo. Cuando levantó la mirada descubrió que era Aegon. Él le preguntó si seguía ebria. Gawi respondió que no, explicando que su tobillo derecho todavía no se había recuperado completamente del accidente. Después le agradeció la ayuda y, con cierta curiosidad, le preguntó qué hacía allí, insinuando si simplemente estaba pasando por el lugar otra vez. Entonces Aegon fue directo al asunto. Le dijo que no podía volver a ser como antes con ella. Gawi, sorprendida, le preguntó si realmente había ido hasta allí solamente para decirle eso. Sin embargo, Aegon continuó hablando y explicó que, aunque no podía regresar a como eran las cosas antes, sí podía intentar recuperar sus recuerdos. Le pidió un mes. Si después de ese tiempo no lograba recuperar nada, entonces no habría nada más que hacer. Al escuchar aquello, Gawi se llenó de esperanza. Sonrió y le dijo que estaba haciendo lo correcto. Estaba convencida de que cuando recuperara sus recuerdos, todo volvería a estar bien. Por otro lado, Dora seguía caminando por el campus mientras se preguntaba dónde estaría Aegon. En ese momento divisó a varias personas y terminó viendo a Aegon junto a Gawi. Justo entonces escuchó a Gawi preguntarle cómo había llegado a casa la noche anterior y si habían ido en su motocicleta. Aegon respondió que no, que simplemente le había pedido un taxi. Al verlos juntos, Dora sintió una mezcla extraña
extraña de emociones. Pensó que Aewon y Gawi habían vuelto a estar juntos. Sin embargo, también tuvo un mal presentimiento. Sentía que sería una pésima idea que los tres terminaran encontrándose cara a cara. No sabía exactamente por qué, pero esa sensación no desaparecía. En ese instante recordó una conversación anterior con Gawi, cuando ella le había contado que Aewon había sido bastante famoso durante la secundaria por formar parte de una banda. En aquel momento, Dora simplemente había respondido que no estaba segura de conocerlo, pero justo cuando intentaba marcharse antes de ser vista, ocurrió lo inevitable. Aewon levantó la vista y la vio. Inmediatamente comenzó a llamarla diciendo, «Oye, Do». Al escuchar su voz, Dora sintió como el corazón se le aceleraba y, por dentro, solo pudo pensar una cosa: «Aewon, detente». Y comenzó a sacudir la cabeza con insistencia, intentando hacerle entender que no dijera nada. Aewon la observó sorprendido, sin comprender qué estaba haciendo. Justo en ese momento apareció un estudiante que llamó a Gawi para hablar sobre un asunto relacionado con el grupo de estudio. Gawi aceptó de inmediato y le dijo a Aewon que solo sería un minuto, pidiéndole que no se fuera a ninguna parte mientras ella regresaba. Una vez que Gawi se alejó, Aewon aprovechó para acercarse a Dora y preguntarle qué había sido aquello que hizo hace un momento. Incluso bromeó preguntando si estaba intentando espantar un mosquito o algo parecido. Dora se quedó pensando rápidamente qué debía responder. Finalmente explicó que Gawi le había preguntado anteriormente si conocía a Aewon porque ambos provenían del mismo barrio. Mientras hablaba, Aewon apenas lograba escucharla y le comentó que nunca había aprendido a hablar sin susurrar. Entonces se inclinó hacia ella y le pidió que continuara. Algo avergonzada, Dora prometió hablar más fuerte y explicó que Gawi no sabía que ellos habían asistido a la misma secundaria. Aewon no entendió cuál era el problema y respondió que podían decírselo ahora mismo. Sin embargo, Dora aclaró que ya le había dicho a Gawi que no lo conocía, por lo que no quería que se sorprendiera al verlos actuar de repente como si fueran viejos conocidos. Al escuchar eso, Aewon interpretó la situación de otra manera y le preguntó si estaba diciendo que fingió no conocerlo porque pensaba que volvería a molestarla. Dora se apresuró a negarlo. Explicó que no era eso en absoluto y que simplemente creyó que él ya no la recordaría después de tantos años. Aewon respondió inmediatamente que eso era ridículo y que no veía cómo podría olvidarse de ella. La conversación tomó entonces un rumbo más serio. Dora le preguntó directamente si había vuelto con Gawi. Aewon negó que estuvieran saliendo otra vez y explicó que únicamente estaba intentando recuperar los recuerdos que había perdido. Añadió que, cuando todo terminara, probablemente tendría una respuesta clara sobre lo que debía hacer. Después le preguntó si ella también creía que las cosas volverían a ser como antes cuando recuperara la memoria. Dora confirmó que sí lo creía. En ese instante, Gawi regresó y llamó a Aewon. Le dijo que pensó que ya se había ido. Después saludó amablemente a Dora y ella le devolvió el saludo. Gawi presentó a Dora como una compañera de su misma carrera. Mientras hablaba, Aewon no dejaba de mirar a Dora, algo que llamó la atención de Gawi, quien le pidió que dejara de mirarla de esa manera porque terminaría asustándola. También comentó que Dora era una persona muy amable. Luego le pidió a Aewon que la acompañara hasta el salón porque todavía le dolía un poco el tobillo. Antes de marcharse, Gawi le recordó a Dora que compartían una clase por la tarde. Dora respondió que sí y se despidió. Sin embargo, permaneció nerviosa porque Aewon continuó observándola mientras se alejaba. Cuando finalmente los vio marcharse juntos, pensó que, después de todo, le alegraba que Aewon hubiera decidido regresar a su propia vida. Al menos, eso era lo que creía en ese momento. Más tarde, ya por la noche, Dora se encontró con Isol en la residencia. Ambas se saludaron y comenzaron una conversación sencilla. Isol le preguntó si ya había cenado, y cuando Dora respondió que no, descubrió que ella tampoco había comido porque le daba pereza bajar hasta la cafetería. Después de pensarlo un momento, Dora reunió valor y le propuso compartir un cupón que tenía para una pizza gratis. Al escuchar la invitación, Isol se quedó callada durante unos segundos, creando un silencio incómodo que hizo que Dora comenzara a arrepentirse inmediatamente. Pensó que probablemente no quería aceptar y que había sido una mala idea decir aquello. Incluso sintió deseos de desaparecer de la vergüenza. Sin embargo, para su sorpresa, Isol sonrió y respondió que la pizza sonaba genial. Cuando la pizza llegó y ambas comenzaron a comer, la conversación fluyó mucho más naturalmente. Isol comentó que no podía creer que tuvieran la misma edad, ya que siempre había pensado que Dora era menor debido a que cursaba un año inferior. Dora explicó que había ingresado a la universidad un año después que los demás. Entonces Isol, de manera espontánea, le propuso que fueran amigas. Para sorpresa de ambas, Dora aceptó sin problemas. Isol confesó que durante mucho tiempo pensó que Dora la odiaba porque nunca la miraba directamente y siempre llevaba los audífonos puestos. Dora aclaró que no era por eso, sino porque era extremadamente tímida. Isol admitió
respondió que ella tampoco era muy buena relacionándose con desconocidos y comentó que probablemente debió acercarse a hablarle desde que se conocieron. Mientras conversaban, Dora comenzó a pensar que Isol era una persona muy alegre. La propia Isol explicó que, aunque vivía en la residencia, casi nunca estaba allí porque pasaba la mayor parte del tiempo fuera. Comentó que incluso parecía un desperdicio pagar alojamiento. Dora le preguntó si se quedaba en su casa, pero Isol respondió que normalmente se quedaba en el estudio junto a una amiga y terminaba durmiendo allí. Cuando Dora preguntó qué quería decir con estudio, Isol explicó que estudiaba composición musical. Aquello hizo que Dora recordara el día en que Isol se mudó a la residencia. En aquella ocasión, Isol se había presentado como estudiante del último año de música práctica, mientras que Dora le había dicho que cursaba tercer año en medios. Volviendo al presente, Dora comentó que aquello sonaba genial. Sin embargo, Isol respondió que, comparado con todo el tiempo y esfuerzo que había invertido, todavía no tenía nada importante que mostrar. Después le preguntó si conocía a alguien de su departamento. Dora respondió que solo conocía a una persona, a Aewon. Al escuchar ese nombre, Isol asintió inmediatamente y comentó que era bastante famoso. Recordaba perfectamente que, durante el primer día de clases, todo el mundo hablaba de lo atractivo que era. Dora le preguntó entonces si lo conocía personalmente. Isol respondió que sí, aunque aclaró que no eran cercanos. También comentó que últimamente había escuchado historias extrañas sobre él. Según los rumores, Aewon trataba a todo el mundo como si fueran completos desconocidos e incluso había llegado a llamar maestro a uno de los profesores. Al escuchar eso, Dora sonrió con nerviosismo y pensó que realmente esperaba que Aewon recuperara sus recuerdos pronto. Mientras tanto, en otro lugar, Gawi se encontraba organizando su plan para ayudar a Aewon. Le recordó que había prometido esforzarse durante el próximo mes para intentar recuperar la memoria. Por esa razón, le explicó que aquel sábado visitarían todos los lugares a los que solían ir juntos y actuarían como si nada hubiera cambiado. Poco después, ambos estaban comprando bebidas cuando un chico cercano a Aewon comentó sorprendido lo enorme que era. Al notar la atención que estaba recibiendo, Gawi tomó rápidamente el brazo de Aewon y le dijo que se fueran. Una vez afuera, ella le comentó que entraría un momento a una farmacia para comprar algo y le preguntó si le importaba esperar. Aewon respondió que no había problema. Mientras aguardaba solo, comenzó a cuestionarse todo lo que estaba haciendo. Se preguntó si realmente aquellas salidas ayudarían a recuperar su memoria. Incluso llegó a pensar con ironía que probablemente avanzaría más si volviera a golpearse la cabeza. En ese momento, Gawi salió de la farmacia y lo llamó para que se fueran. Justo cuando Aewon levantó la vista para seguirla, un recuerdo repentino apareció en su mente. La imagen surgió de manera tan brusca que un fuerte dolor atravesó su cabeza, dejándolo paralizado mientras el recuerdo comenzaba a abrirse paso entre los fragmentos perdidos de su memoria. Gawi notó inmediatamente que algo no estaba bien y se acercó preocupada. Le preguntó qué ocurría, si se encontraba mal o si le dolía la cabeza. Aewon respondió que acababa de recordar algo que antes no estaba allí. Al escuchar eso, Gawi se emocionó de inmediato y comenzó a hacerle preguntas. Quería saber si sus recuerdos estaban regresando, qué recuerdo había visto, de qué momento era y, sobre todo, si tenía algo que ver con ella. Sin embargo, Aewon respondió que no. Explicó que únicamente había recordado algo relacionado con la secundaria. Gawi intentó ocultar su decepción y simplemente respondió que ya veía. Luego volvió a preguntarle si sentía algún dolor o malestar. Aewon le aseguró que estaba bien y le dijo que se marcharan. Mientras caminaban juntos, Aewon preguntó si todavía tenían que visitar algún otro lugar. Gawi respondió que no, que por ese día ya era suficiente. Después admitió que había estado pensando en todo aquello y que tal vez no había sido buena idea obligarlo a recordar. Le recordó que había sufrido una fuerte migraña cuando recuperó aquel recuerdo y comentó que quizá lo mejor sería esperar a que los recuerdos regresaran de forma natural. Pero Aewon no estuvo de acuerdo. Le respondió que necesitaba descubrir esos recuerdos incluso si tenía que forzarlos a aparecer. Según él, era la única manera de saber qué debía hacer con su vida. Gawi entonces le dijo que solo estaba preocupada por él. Mientras seguían caminando, Aewon continuó pensando en aquella escena que había visto. Recordaba la azotea de la escuela y a Dora llorando, pero no lograba entender el significado de aquel recuerdo. Mientras tanto, en otro lugar, Isol le envió un mensaje a Dora preguntándole si querían cenar juntas después de clases. También le preguntó cuál era su última asignatura del día. Dora respondió que tenía formación general, específicamente la clase de comprensión de la música popular. Isol le dijo que la esperaría en la entrada del hall cuando terminara y Dora respondió con un simple ok. Después de enviar el mensaje, Dora se quedó pensando que, sin darse cuenta,
habían intercambiado números y ya estaban haciendo planes para comer juntas. Más tarde, durante una reunión de trabajo universitario, Yuna comentó que el novio de Gawi había aparecido en el video que ella había subido recientemente. Gawi respondió que apenas lo había publicado esa misma mañana y se sorprendió de que ya lo hubiera visto. Yuna explicó que no había podido dormir y terminó pasando el tiempo viendo videos cortos. Luego mencionó que el lugar que aparecía en el video parecía ser el mismo que habían visitado en un blog antiguo y le preguntó si habían vuelto allí. Gawi explicó que a Aewon siempre le había gustado ese sitio, aunque comentó que él siempre había sido una persona bastante inexpresiva. Entonces Yuna le contó que había estado leyendo los comentarios y que encontró varios mensajes donde los espectadores decían que, entre todas las parejas de YouTube, Aewon tenía la mirada más vacía que habían visto jamás. Gawi observó a Yuna durante unos segundos antes de responder. Explicó que Aewon nunca había sido alguien que sonriera para la cámara y agradeció a Yuna por prestar tanta atención a la sección de comentarios. Después decidió cambiar de tema y propuso concentrarse en el proyecto que estaban realizando juntas. Sugirió dividir el trabajo en lugar de seguir haciendo todo en equipo. Dora estuvo de acuerdo con la idea. Entonces comenzaron a revisar las diferentes partes del proyecto. Gawi explicó que las secciones A y B estaban bien, pero que la parte C representaba un problema. Yuna no entendía la preocupación porque, a simple vista, parecía bastante sencilla. Sin embargo, Gawi explicó que esa sección requería mezclar audio, sincronizar música con el video y recrear varios efectos sonoros, por lo que probablemente consumiría muchísimo tiempo. Dora observó la lista de tareas y leyó cuidadosamente todo lo relacionado con la parte C. Después de pensarlo unos segundos, se ofreció a encargarse ella misma porque era un tema que realmente le interesaba. Gawi le preguntó si estaba segura, ya que editar todo aquello podría tomarle muchísimo tiempo. Dora respondió que no había problema porque prácticamente había terminado el resto de sus proyectos. Yuna aceptó inmediatamente la propuesta y Gawi le pidió que les avisara si terminaba siendo demasiado trabajo para ella. En cuanto terminó de ofrecerse voluntariamente, Dora comenzó a arrepentirse un poco de haber hablado tan rápido. Más tarde, durante otra clase, el profesor anunció que les daría tiempo para conversar y formar grupos de trabajo. Al escuchar eso, Dora pensó con resignación que se trataba de otro proyecto grupal. Reuniendo valor, se acercó a un grupo de estudiantes y se presentó diciendo que también pertenecía al grupo 3. Uno de los chicos, que tenía el cabello rubio, le preguntó si era estudiante de multimedia. Cuando ella confirmó que sí, él sonrió y comentó que entonces era la experta en presentaciones. Dora intentó corregirlo diciendo que en realidad no era tan buena como creían, pero el chico continuó exagerando y proclamó que acababan de conseguir a una auténtica diosa de las presentaciones para su grupo. Mientras seguían conversando, el chico se fijó en otra persona y le preguntó si pertenecía al departamento de música aplicada. La persona en cuestión era Alan, quien confirmó que sí. Inmediatamente otra estudiante comentó que, si era de música aplicada, seguramente debía ser un cantante increíble. Alan respondió que no estudiaba canto. Sin embargo, el chico rubio ignoró la aclaración y declaró que tener estudiantes de música aplicada en una clase de comprensión de la música popular era como contar con unas bajo la manga. Según él, con compañeros así ya tenían prácticamente asegurado el éxito. Otra chica añadió que el proyecto sería pan comido. Mientras todos hablaban emocionados, Dora observó la situación y se dio cuenta de que nadie estaba escuchando realmente a los demás. Tanto Dora como Alan terminaron soltando un suspiro al mismo tiempo. Después levantaron la vista y se miraron. Alan pensó que toda aquella situación era increíblemente incómoda. Por su parte, Dora sintió que aquel chico le resultaba familiar por alguna razón. Curiosamente, ambos estaban pensando exactamente lo mismo. Finalmente, antes de despedirse, uno de los integrantes sugirió que hablaran todos los detalles a través del chat grupal, propuesta con la que todos estuvieron de acuerdo. Al terminar las clases, Isol apareció buscando a Dora. Cuando la encontró, le preguntó si ya había terminado. Dora respondió que acababa de salir del aula. Entonces a Isol le propuso ir a cenar juntas. En ese momento también saludó a Alan, quien le devolvió el saludo. Después le preguntó qué planeaba comer, pero Alan respondió que todavía no lo sabía. Justo entonces apareció alguien más. Una voz llamó a Isol diciendo que llevaba rato buscándola. Cuando Dora levantó la mirada, descubrió que quien se acercaba era Aewon. Durante unos instantes ambos se quedaron observándose en silencio. El ambiente se volvió extraño hasta que Alan rompió la tensión diciendo que Aewon ya había llegado y que debían irse. Isol les deseó que disfrutaran la comida. Alan respondió que ellas también lo hicieran y se despidió. Dora hizo lo mismo, aunque notó que Aewon seguía mirándola mientras se alejaban. Mientras caminaban, Aewon le preguntó a Alan quién era la chica de la gorra. Alan respondió que se trataba de Isol y que, de hecho, era compañera de clases de Aewon. Entonces,
Para sorpresa de todos, Aegon se dio la vuelta y comenzó a llamarla a gritos. Y Sol se detuvo y le preguntó si la había llamado. Aegon respondió que sí y luego preguntó a dónde iban. Y Sol explicó que ella y Dora pensaban ir a la hamburguesería del campus. Al escuchar eso, Aegon sonrió y dijo que era una coincidencia perfecta porque ellos también pensaban comer allí. Entonces propuso que los cuatro fueran juntos. Mientras escuchaba aquella invitación completamente inesperada, Alan solo pudo preguntarse qué demonios le estaba pasando a Aegon.